Prólogo. El monólogo de Yamamura Miki. Desde hace mucho tiempo me he dado cuenta que estoy completamente sola. No es que le desagrade a nadie en particular, simplemente nunca he llamado la atención de nadie. Siempre pasaba desapercibida, carecía de presencia. Nadie me quería ni nadie me odiaba. Por eso siempre estaba sola. Mi vida siempre ha sido así, en preescolar, en primaria y en secundaria. No tenía amigos y pasaba mucho tiempo sola. No pude desarrollar la capacidad de hablar con la gente, así que permanecí invisible. Incluso después de convertirme en estudiante de preparatoria, nada había cambiado. Pero pensé que todo estaba bien. Me obligué a creer que esa era mi fuerza. Pensé que estaría bien vivir tranquilamente sola, incluso siendo adulta. Aún así, aquí estoy. Quiero hablar con Arisu Sakayanagi. ¿Qué es esta sensación? Esta emoción que se filtra en mi corazón. No lo sabía. Simplemente no lo sabía. Hasta el día de hoy. Capítulo 1. Entrevista 1 a 1 con elementos ocultos a plena vista. Un saludo rápido a todos los miembros del canal, ya que gracias a vosotros puedo seguir haciendo vídeos. Si te gustan, por favor, considera hacerte miembro. Y también un saludo a las 10 personas más activas de mi servidor de Discord, que son Juanes, Dante, Lionel Messi, Kaita, Quesadilla, Sopita, Meunade, Tanque, Andrik y Eric. Si tú también quieres que te salude en cada resumen, simplemente tienes que ser activo por el Discord. Los niveles se acaban de resetear, así que todo el mundo empieza desde cero. Te veo por el Discord de la comunidad. Después de superar el examen de supervivencia y eliminación del anterior volumen, el tiempo pasó tranquilamente para todos. Pero cuando llegó febrero, se anuncia la fecha y los detalles de las entrevistas. Yo estaba apuntado para el último día. Además, estaba asignado a última hora. Llegando al edificio especial, me dirijo a la sala de orientación profesional. Llamando a la puerta, soy recibido por Chashibara, quien al verme menciona: menos mal que he dejado a las dos personas más problemáticas para el final. El otro problemático era Koenji, por si alguien se lo pregunta. En la entrevista, Chashibara le hace preguntas bastante básicas sobre su futuro, si planea seguir estudiando o va a ir a trabajar. Ayano Kiyoshi le responde a esto que él seguirá lo que diga su padre. Al oír esto, Chashibara le explica que el próximo 1 de abril habrá una reunión donde su padre vendrá a la escuela, así que dejará las preguntas sobre su futuro para ese momento. Algo perplejo, Ayano Kiyoshi no se cree que ese hombre vaya a venir a la escuela para eso, pero Chashibara le confirma que vendrá Atsuomi en persona. Lo más extraño es que al principio Atsuomi lo rechazó, pero al oír que sería el 1 de abril, cambió de parecer. Chashibara simplemente cree que es casualidad, pero Ayano Kiyoshi sabe que si su padre ha cambiado de idea, es porque busca algo. Chashibara finaliza la reunión diciéndole: no te diré que no te pongas nervioso por la relación con tus padres, no conozco los detalles, pero no hay padre que no ame a su hijo. Saliendo por la puerta, Ayano Kiyoshi murmura: ese hombre no es como el resto de padres. En primer lugar, no me ve como su hijo. De camino a su cuarto, Ayano Kiyoshi es interceptado por Hashimoto, quien quiere hablar con él. La razón de su charla es porque después del incidente del volumen 10, la clase A perdió porque alguien filtró la información a la clase de Riwen, y la persona de la clase A que más contacto ha mantenido con Riwen es Hashimoto. Todas las sospechas de quien ha traicionado a la clase se centran en él, así que están muchos problemas. Y aunque se intenta hacer el loco, Ayano Kiyoshi rápidamente le dice: me dices esto, pero realmente has sido tú el que los ha traicionado, ¿verdad? Hashimoto, viendo que no tiene sentido intentar negarlo, simplemente lo reconoce y le dice que la única razón por la que ha traicionado a Sakayanagi es por él. Hashimoto sabe que de todas las personas que hay en esta escuela, Ayano Kiyoshi es el más increíble de todos, pero él simplemente divaga sin afirmar nada. Ayano Kiyoshi piensa: así que Hashimoto sintió que eventualmente perderían si se enfrentan contra mí. Así que, sin apoyo y desconfiando de la gente, decidió traicionar a su propia clase con tal de traerme. ¿Por qué traicionó a Sakayanagi en ese momento y decidió hacer una gran apuesta? ¿Solo fue por una corazonada? ¿O quizás hay algo más en su plan? Después de hablar un rato, ambos salen de su cuarto a comprar. En el ascensor se encuentran con Morishita, quien dice: hola Ayano Kiyoshi Kiyotaka, ¡qué coincidencia! ¡Oh! Veo que va contigo el traidor de Hashimoto. Evadiendo el tema, Hashimoto murmura: dame un respiro, Morishita. Con su cortés forma de hablar, ella dice: bueno, de momento me retracto, ya que no tengo pruebas definitivas. Por cierto, Ayano Kiyoshi Kiyotaka, no pareces sorprendido por lo que he dicho.
Él le responde: ese rumor se ha extendido desde hacía un tiempo por la escuela, pero Morishita no se detiene. Ya veo, pensé que quizás el traidor podría haberte consultado. Hashimoto intenta dejar el tema y dice que van a la tienda de conveniencias a comprar la cena. Morishita dice: ya veo, sin embargo, es extraño. Pensé que eres una persona que normalmente cocina para sí mismo, Ayano Kyoji Kiyotaka. Quizás quedaste atrapado en una conversación con alguien y perdiste la noción del tiempo. Hashimoto ya sabía que no iba a poder esquivar el agudo sentido de Morishita. Cuando ella tenía claro algo, no había forma de convencerla. Al salir del ascensor, ella deja el tema, pero dice que los acompañará a la tienda. Mientras compran, Ayano Kyoji se encuentra con Yamamura Miki en la sección de bebidas. Pero esto no era casualidad. Desde que habían entrado a los dormitorios, sabía que alguien los había estado vigilando, y era ella. Yamamura es bastante asocial, y su presencia no destaca mucho, por lo cual es usada por Arisu para espiar al resto. Mientras los cuatro compraban, una chica entra en la tienda, y no es otra que Fuka Kiruin. Al verlo con dos chicas, bromea diciendo: ¿estas dos son tus nuevas novias, Ayano Kyoji? Después de este extraño encuentro, cada uno se vuelve a su cuarto, y con esto pasamos al capítulo 2, titulado Campamento de entrenamiento de networking. En la mañana del jueves, un gran número de autobuses se estaciona en la entrada de la escuela y van a ir a un campamento de entrenamiento mixto, que curiosamente no era un examen especial de ningún tipo. Otra cosa bastante curiosa es que de normal, cuando llevan a todo el instituto a algún sitio, se utilizan 12 autobuses, pero esta vez solo había 9. La razón de esto es porque los estudiantes de tercer año solamente iban a ir 5 de cada clase. Una vez subidos en el autobús, Ayano Kyoji se sentó con Kei. El viaje fue muy tranquilo. Al poco de arrancar, Chashibara cogió un micrófono y comenzó a explicar lo que harían en el campamento. Estarán por 3 noches y 4 días, y será una reunión de intercambio para conocer a los alumnos de otros años. Este campamento no afectará a los puntos de clase, ya que no será un examen especial, aunque sí que podrán conseguir puntos privados. Aquí viene lo interesante de este campamento. ¿Recordáis que antes he mencionado que de tercer año solamente 5 alumnos de cada clase han venido? La razón es que cada miembro de tercer año hará un grupo con otros alumnos de segundo y de primer año. Ayano Kyoji está en el grupo de Kiruin, a elección de ella. Y en cuanto a las recompensas, las tenéis aquí por pantalla. Además de estas 3 pequeñas normas. Ahora, en cuanto a los grupos, no están nivelados en lo más mínimo. Digamos que, por ejemplo, el cabronazo de Nagumo ha seleccionado a Amasawa, a Hirata, a Katsuragi, a Horikita y a Sanada. El colega va con todo. Por cierto, aquí tenéis las reglas completas. Si alguien las quiere leer, adelante. Pero resumidamente, el día 1 harán 5 partidos, el día 2 7 y el día 3 otros 7. También tendremos un intervalo de 30 minutos entre cada juego. Hay alguna explicación más, pero es bastante tedioso y con lo que va pasando a lo largo del volumen se entiende todo, así que me la saltaré. Después de unas cuantas horas conduciendo en el autocar, finalmente llegan al campamento. Yendo hacia Kiruin, conocemos al resto de miembros, y entre ellos está Sakura Kotsubaki. También tenemos a Hashimoto, Yamamura y Morishita. Y qué casualidad de miembros, ni que las 30 primeras páginas del volumen hayan sido dedicadas a estos 3 personajes. Y es que el autor desde hace ya varios volúmenes va acercando poco a poco a más miembros de la clase A con Ayano Kyoji. También está Shina Hiyori en su grupo. Mientras va hacia donde están todos, Hashimoto se acerca a él. Es literalmente una lapa. Le dice lo contento que está de poder estar con él en esta prueba, y dice que él gestionará los contactos de su grupo para coordinar. Ayano Kyoji, después de darle su contacto, le dice de broma: aunque podría borrar tu nombre de mi lista de contactos el próximo mes. Hashimoto le dice: oye, deja de hacer esos chistes sin gracia, que pareces Morishita. Y el propio Ayano Kyoji se da cuenta de que por alguna razón, eso que ha dicho ha sonado como si lo hubiera dicho Morishita. Y se pregunta a sí mismo si Morishita le habrá estado influenciando de ciertas maneras algo inesperadas. Detrás suyo aparece Shina Hiyori, quien le saluda diciéndole buenos días. Mientras ellos dos hablan, Hashimoto se pone a contar los miembros del grupo y dice que les falta alguien, pero resulta que se había dejado a Yamamura. Tiene la misma presencia que una planta. Hashimoto rápidamente se disculpa con ella. Ayano Kyoji le pregunta a Hiyori si alguna vez ha hablado con Yamamura. Hiyori le dice que nunca ha tenido el placer de conversar, así que le dice que se acerquen a ella. Al acercarse, comienzan a hablar en un tono amable y casual.
Esto sorprende un poco a Yamamura, quien dice que pensaba que Hiyori era una persona más indiferente y que nunca tomaría la iniciativa para hablar con un desconocido. Ella le dice: pues realmente soy bastante tímida. Supongo que gracias a Ayano Kiyoshi he cambiado. Interrumpiéndolos tenemos a Kiruin, quien dice: bien, reunión completada. Os podéis apañar solos, ¿verdad? Sin dar tiempo a responder, se da media vuelta y se va. El resto del grupo decide ir a la cafetería a desayunar. Después del desayuno y de intentar planificar su estrategia para los enfrentamientos, Ayano Kiyoshi se dirige a la sala de descanso. En ella están Nagumo y Asahina. La conversación es algo casual. Descubrimos que Nagumo planea ir a estudiar a la misma universidad que Manabu. Viendo que estaba dando rodeos, Ayano Kiyoshi le pregunta directamente por qué lo había llamado aquí. Ya que este examen no tiene ninguna penalización, me gustaría competir contra ti. Asahina, quien hasta ahora solo había estado escuchando, dice: Nagumo, ¿por qué quieres hacer esto? Ayano Kiyoshi no ha hecho nada malo. No es justo que sea tu objetivo. ¿Por qué eres tan persistente en atacarlo? Escuchando esto, Nagumo le dice: ¿sabes por qué Horikita Susune se unió al consejo estudiantil? Asahina dice que seguramente fue para seguir los pasos de su hermano, pero realmente ella se unió al perder una apuesta contra Ayano Kiyoshi. Y la razón de que él quería que Horikita estuviera en el consejo era para vigilar a Nagumo. Ese tipo estaba usando a Susune para vigilarme. Algo perpleja, Asahina se queda en silencio. Si vamos a competir, vamos a hacerlo individualmente. De los 19 partidos que habrá, competirás en todos. Si pierdes más de 2 veces, será mi victoria. Si ganas al menos 17, será tu victoria, independientemente del resultado de tu grupo. Además, Nagumo menciona que ya había conseguido la aprobación de Kiruin para que participe en todos los juegos. Y hablando de ella, Kiruin aparece por el pasillo. ¿Os acordáis en la tienda de conveniencia cuando Kiruin se encontró con los 4 que casualmente ahora habían sido escogidos otra vez juntos? Pues no había sido casualidad. Kiruin lo había estado observando para saber con quién se llevaba. Ahora, ¿por qué había accedido a seguir el plan de Nagumo? Es un misterio. Acabando su conversación, los 4 se levantan. A lo lejos, un pequeño diablillo estaba observando esto, y no es otra que Ichika Masawa. Ella parecía haber estado muy interesada en estar en el grupo de Nagumo, cosa que extraña a Ayano Kiyoshi. Además de su insistencia en molestar a Nagumo con sus bromas sexuales, aunque eso es algo normal en Amasawa, ella estaba actuando de forma extraña. Una vez a solas, Amasawa le dice a Ayano Kiyoshi que ella ya sabe lo que harán en este evento, ya que Tsukihiro les explicó y enseñó todo el plan escolar, así que jugará con ventaja. Después de decir esto, ella se comienza a alejar. Ayano Kiyoshi piensa para sí mismo: hay algo extraño en su actitud. Creo que debería investigar un poco. Ahora, comenzando las pruebas, no hay nada muy relevante. Lo único importante es que un miembro del grupo de Koenji le contacta a Ayano Kiyoshi, pidiéndole ayuda, ya que Koenji, como os podéis imaginar, si en los exámenes especiales, los cuales pueden implicar la expulsión, no hace nada, os imaginaréis que en este examen está de vacaciones. Y Nogashira, que es el chico, le pide a Ayano Kiyoshi que por favor vaya a hablar con él. Curiosamente, él acepta, y en el intervalo de 30 minutos que dan entre partido y partido, va a buscarlo. No tarda mucho en encontrarlo, ya que él estaba en las afueras, un poco más arriba de un sendero de montaña detrás del edificio principal. Al notar su presencia, Koenji se acerca a él. ¿Necesitas algo, Ayano Kiyoshi Boy? Veo que me estabas buscando. Él responde: tu grupo te necesita, Koenji. ¿Por qué no les haces el favor y vuelves? Con su habitual sonrisa, él le dice: te diré algo especial. 1 más 1 es igual a 2, y no importa cuántas veces lo preguntes, la respuesta no cambiará. Ayano Kiyoshi, de forma bastante autista, le dice: bueno, depende de cómo se mire. En decimal eso es así, pero en binario 1 más 1 es igual a 10. Koenji, al oír esto, se ríe y sigue divagando sin querer volver, pero de la nada su expresión se tensa, y Koenji pregunta: oye, Ayano Kiyoshi Boy, si tuviéramos un combate o una prueba 1 contra 1, ¿quién crees que ganaría? ¿Tú o yo? Si otra persona le preguntara esto, Ayano Kiyoshi buscaría no llamar la atención, pero al ser Koenji, él le responde: honestamente, ganaría sin ningún tipo de dudas. Esta respuesta directa y tajante despierta el interés de Koenji. Ambos comienzan a mirarse, la tensión crece en el ambiente, se desafían con la mirada. En ese instante, Koenji sonríe y dice: es bastante extraño, Ayano Kiyoshi Boy.
¿Por qué tú, de todas las personas, intentaría que cambiara de opinión? Parece que quieres ayudar a Horikita, lo cual es absurdo. Si crees que eres mejor que yo, no buscarías mi apoyo en la clase. A menos que planees moverte de clase y sabes que una vez estés fuera, no habrá nadie que proteja a Horikita. El agudo sentido de Koenji había dado en el clavo. Algo perplejo por su deducción, Ayano Kyoshi piensa: su extraordinaria intuición está realmente más allá de todo cálculo. Al ver su silencio, Koenji dice: vaya, veo que acerté. En ese caso, supongo que no hay necesidad de dudar. Siéntete libre de intentar eliminarme en cualquier momento si crees que será un obstáculo. Ayano Kyoshi dice que no tiene esa intención, por el momento, y viendo que nada cambiará, se retira, mientras ve a Koenji ir hacia la montaña. De vuelta al edificio, Ayano Kyoshi busca a Kiruin para comentarle su conversación con Koenji. Caminando por la zona, la encuentra junto con Asahina, en un columpio de un parque. Estas dos estaban hablando un poco sobre la vida. Ayano Kyoshi, por su parte, no dice mucho y simplemente las escucha hablar. Kiruin, como ya sabíamos, dice no tener muchos objetivos en la vida. Su objetivo es básicamente ser una persona ordinaria. Algo extraño es que menciona que si tuviera que ser algún cargo importante, buscaría ser política, ya que admira a un político llamado Kishima. Para ella, el sistema japonés está corrupto y a él lo admira un poco por sus ideales. Después de esto, comienzan de nuevo los partidos. Al acabar las primeras rondas, Ayano Kyoshi va 5-0, pero aún tiene que ganar 12 partidos más. Y con esto pasamos al capítulo 3, titulado Una petición de Horikita y una petición de Ayano Kyoshi. Finalizando el primer día, Ayano Kyoshi comenta que en este campamento, a diferencia del anterior, dormirán en la misma habitación los 3 cursos, cosa que no pasó anteriormente en el volumen 8 de primer año. Hashimoto se había ganado el respeto de varios miembros de su grupo de primer año, ya que él había hecho una gran labor a la hora de coordinar el grupo. Después de charlar un rato con ellos, se acerca a Ayano Kyoshi en la habitación y le dice que Sakayanagi perdió en 3 de los 5 combates, algo bastante extraño. También menciona que como está con él, Arisu probablemente lo está vigilando, así que no podrá darle ningún tipo de información. Ayano Kyoshi le responde: no te preocupes, intentaré ver por mi cuenta qué ocurre con Arisu. Después de hablar esto, Ayano Kyoshi sale al vestíbulo y se encuentra con Sanada de la clase de Arisu, quien quería preguntarle algo. Hola Ayano Kyoshi, disculpa que te pregunte esto, pero ¿estás al tanto de los rumores de que en la clase A hay un traidor? Me gustaría saber si has visto algo diferente a Hashimoto. Ayano Kyoshi lo niega y dice que lo ve como siempre. Algo que yo quería preguntarte. ¿Sabes si le pasa algo a Arisu? En las pruebas ella no estaba presente ni dando órdenes a la hora de los enfrentamientos. Algo bastante extraño. Pero Sanada le dice que no sabe nada. Al despedirse de Sanada, alguien le toca el hombro: Horikita, quien tenía algo muy peculiar que pedirle. Si recordáis, en el volumen de la isla, Amasawa les pegó un tremendo baile a ella y a Ibuki. Pero, para poder volver a enfrentarla, quiere el consejo de Ayano Kyoshi, que mida su fuerza y le dé algún consejo. Ayano Kyoshi se hace el loco. Desgraciadamente, no sé cómo son las habilidades de Amasawa, y piensa para sí mismo: realmente no importa cuánto entrene Horikita, la brecha en sus habilidades es demasiado grande. Mirando al fondo del pasillo, Ayano Kyoshi le pregunta: ¿por qué no le preguntas a Ibuki que está ahí? Ella estará encantada de ayudarte. Ibuki, quien no sabe ocultar su presencia, se acerca. Ambas le vuelven a pedir que las entrene. Viendo la situación, Ayano Kyoshi dice: ok, os ayudaré, pero necesito un par de condiciones. La primera: quiero que te asegures y que hables con Amasawa para que ella esté también dispuesta a tener la revancha, ya que si ella no acepta, este entrenamiento especial no tendrá ningún sentido. Una vez tengas esa confirmación, envíame un mensaje. Volviendo a su cuarto, Ayano Kyoshi escucha varios gritos. El senpai de tercer año, que era el líder del grupo de Koenji, estaba realmente cabreado con él. Koenji, por su parte, estaba pasando de su cara. Al ver esto dice: bueno, que se encargue Hashimoto, y se va a su cuarto. Y con esto pasamos al capítulo 4, titulado Una inquietante sensación de malestar. El segundo día del campamento, a las 6 de la mañana, Ayano Kyoshi, Horikita e Ibuki estaban detrás del edificio. Amasawa había aceptado la revancha, aunque por alguna razón Amasawa quería que fuera el tercer día.
y solo después de insistirle, cedió en hacerlo el cuarto día. Una vez dicho esto, Ayano Kyoshi dice: la segunda condición que os voy a poner es que vamos a hacer un 2 contra 1. De forma individual, nunca podréis con Amasawa. Esto obviamente deja en shock a las dos. Horikita dice: ¿realmente crees que no tenemos una oportunidad contra Amasawa en un 1 contra 1? Ayano Kyoshi le responde: sí. Por eso os entrenaré en conjunto, ya que nunca perdería mi tiempo con algo que sé que no va a funcionar. Con una mirada afilada, Horikita le dice: vaya, por tu forma de hablar, parece ser que sabes exactamente lo fuerte que es Amasawa, ¿no? Ayano Kyoshi dice que la ha visto en acción y sabe que hay una gran brecha entre ellas. Escuchando esto, Horikita dice que acepta, pero Ibuki dice que no. Ella todavía quiere tener un 1 contra 1. Escuchando esto, Ayano Kyoshi le dice: entonces, demuéstrame cómo eres ahora. Poniéndose la mano derecha en la espalda, Ayano Kyoshi dice: no saldré de aquí y atacaré solo usando mi mano izquierda. Si puedes darme pelea en este estado, entonces deberías tener una oportunidad contra Amasawa. Ibuki, quien pensaba que estaba siendo subestimada, comienza su ataque, yendo directamente a tomar el brazo de Ayano Kyoshi para inmovilizarlo. Sin embargo, su plan fue neutralizado. Él vio su intento e intencionalmente dejó su mano desprotegida para que cuando Ibuki la tomara, usara una técnica de Aikido para darle la vuelta al ataque y que Ibuki acabe de espaldas a Ayano Kyoshi con su brazo retenido. Al ver esto, Horikita dice: apártate Ibuki, quiero intentarlo, y sin perder el tiempo le lanza un puñetazo. Desviando su puño con la mano, Ayano Kyoshi agarra la muñeca de Horikita, sometiéndola de la misma forma que hizo con Ibuki. Soltándole el brazo dice: como podéis ver, estáis muy lejos de tener una oportunidad contra Amasawa, así que practicaremos en un 2 contra 1. Tendréis que aprender a coordinaros, la una con la otra. Es vuestra única oportunidad. Con esto comienza su práctica, que dura algo más de una hora. Después de acabar el entreno, Ayano Kyoshi vuelve con su grupo. Todos van a la cafetería, y mientras desayunan, Morishita dice que la actitud tan alegre de los de primer año es algo espeluznante. Por su parte, Horikita le dice que para ella es algo lindo. Mientras hablan, alguien de primero se acerca a Ayano Kyoshi y le dice a Ayano Kyoshi si pueden ir a las aguas termales otra vez esta noche. Por detrás tenemos a Kiruin, quien dice: vaya, en menos de un día has domesticado muy bien a los estudiantes de primer año. ¿Qué tipo de magia usaste? Ayano Kyoshi la mira con la misma intriga, cuando una voz dice: bueno, digamos que los de primer año se quedaron muy impresionados con una parte de él. Hashimoto les explica de forma un poco disimulada a qué se estaban refiriendo. Vamos, que la Ayano-Konda ataca de nuevo. Al decir esto, la única que entiende a qué se refiere Hashimoto es Kiruin, quien se va después de oírlo. Al acabar de comer, Ayano Kyoshi vuelve por el vestíbulo. Ahí se encuentra con Arisu, quien estaba sentada en su sofá. Tentándose a hablar con ella, Ayano Kyoshi aprovecha y le pregunta si le ocurre algo, y nos revela que la razón de que Arisu había estado tan inactiva y había perdido los 3 primeros partidos es porque ahora está muy ocupada buscando a una sustituta de Kamuro, ya que había sido expulsada en el anterior volumen, y ahora necesita a alguna chica de la clase A que pueda hacer la función de Kamuro. Mientras siguen charlando, alguien aparece por detrás, Amasawa, quien solo había venido para burlarse de la derrota de Arisu. Después de hacer lo que mejor sabe hacer, ser una diablilla y molestar, simplemente se va diciendo: nos volveremos a ver, Arisu-senpai. Por favor, prepárate para darlo todo. Con esto pasamos al capítulo 5, titulado El que mira, el que es observado. Pasando al segundo día, tenemos los 7 siguientes partidos. Partidos que realmente son relleno, por lo cual resumiré los resultados. De los 7 partidos, 4 los ganan y 3 los pierden, como grupo. A nivel individual, Ayano Kyoshi gana todos. Ese día, después de los partidos, sucede un conflicto. Tokito, de la clase de Riwen, llevaba un tiempo acercándose a Arisu, y Riwen no iba a dejar pasar esto. Esa tarde, a espaldas de los profesores, le tienden una trampa. Usando a Ishizaki, ambos quedan a solas detrás del edificio, pero cuando Tokito llega, Riwen aparece y lo somete contra la pared, sacándole toda la información, ya que él sabía que Arisu lo usaría para sacar la información de su clase. Tokito dice que no le ha dicho nada a Arisu. Riwen se ríe y le dice: ¿tanto quieres hacerte a la coja? Tokito ignora las burlas e intenta escapar, aunque sin éxito. Pero en ese momento aparecen 2 chicos de primero, Utomiya y Housen. Este último encara a Riwen, diciendo que quiere su venganza por lo que pasó en la isla. Pero cuando Housen se pone en guardia listo para pelear, unos alumnos de tercero comienzan a llegar. Habían hecho demasiado escándalo, por lo cual
todos deciden disolverse y el conflicto queda en nada. Esa misma noche, en la habitación del grupo de Ayano Kyoshi, juegan a un juego de cartas, donde el que tenga el Joker al final pierde. Así que tienen que robarse las cartas esquivando al Joker. El juego es bastante divertido y tenemos momentos muy autistas con Morishita y Hiyori, pero no se dice nada importante. Como información extra, el juego lo ganó Morishita y quien se quedó con el Joker fue Hiyori. Y con esto pasamos al capítulo 6, titulado Una resolución pacífica. En el tercer día por la mañana, el entrenamiento de Ibuki y Horikita continuaba su curso. Ibuki, algo frustrada de no poder hacer nada, le grita a Ayano Kyoshi que se vende los ojos para tener un combate justo. Él le dice que apague la radio y aprenda a pelear con Horikita. En un momento del entrenamiento, Ibuki dice que tiene que ir al baño. Una vez a solas, Ayano Kyoshi dice: Horikita, ¿has podido investigar lo que te pedí? Horikita dice que sí, pero no se nos revela a qué se estaban refiriendo. Después de esperar un rato y pensando que Ibuki se había dormido en el baño, aparece por detrás de Ayano Kyoshi, pero gritando, perdiendo todo el factor sorpresa y siendo retenida por Ayano Kyoshi al instante. Él menciona que igual que Ishizaki, deberían pensarlo 2 veces antes de gritar si van a hacer un ataque sorpresa. Escuchando este nombre, Horikita le pregunta: espera, ¿tú también tuviste una pelea contra Ishizaki? Y aunque Ayano Kyoshi dice que simplemente lo vio pelear, Horikita dice: si mal no recuerdo, tuviste una disputa con Riwen en la azotea. Supongo que fue en ese momento, ¿verdad? Girándose a Ibuki, ella estaba sonriendo de forma maliciosa y dice: bueno, en ningún momento se me prohibió hablar del tema. Ayano Kyoshi en este punto reconoce que eso sucedió, pero Horikita va más allá y le pregunta: ¿ha habido alguna otra pelea que no me hayas dicho? Por ejemplo, ¿estuviste involucrado en lo de Yagami? Sabiendo que ella no tiene casi nada de información de Yagami o qué es lo que pretendía, Ayano Kyoshi se hace el loco y evita la pregunta. Al ver esto, Horikita desiste en preguntar más, ya que era momento de entrenar. Acabadas las lecciones y con ambas habiendo sido apalizadas por Ayano Kyoshi, los tres vuelven al edificio principal. Si alguien se lo pregunta, ¿cómo va Ayano Kyoshi en su combate contra Nagumo? Desgraciadamente perdió 2 partidos en un juego de azar, así que no se puede permitir ni un solo fallo más. Más tarde, al mediodía, comienzan las siguientes pruebas del día 3, pero hay un pequeño problema. Por alguna razón, Morishita no está en ningún lado. Ayano Kyoshi se ofrece para ir a buscarla pensando que se habrá perdido, y realmente la encuentra bastante rápido. Por alguna razón estaba con los ojos cerrados de pie tocando un árbol, y al intentar hablarle, ella le dice: ¿podrías hacer algo de silencio, Ayano Kyoshi Kiyotaka? Estoy intentando escuchar la voz del bosque. Algo perplejo, se queda en silencio, y Morishita dice: oye, ¿por qué no pruebas a escuchar la voz del bosque tocando el árbol con los ojos cerrados? No muy convencido, decide hacerle caso e imitarla. Pero cuando se pone a tocar el árbol, lo que escucha no es la voz del bosque, sino el flashback de la cámara de Morishita, quien dice: he podido grabar en alta definición a Ayano Kyoshi Kiyotaka siendo engañado por una de mis mentiras. Sin saber ni qué pensar de esta autista, le dice: ya, volvamos a las pruebas, que van a comenzar. En las pruebas, su grupo se enfrenta al de Nagumo, y Ayano Kyoshi tiene que competir en tiro con arco contra Masawa. Al inicio, ella le lleva la delantera, pero en cuestión de un par de intentos, Ayano Kyoshi consigue corregir a la perfección la postura y dirección de la flecha y arrasa con puntuaciones perfectas, ganando a Masawa y consiguiendo ganar 17 de los 19 juegos, lo que significa que Nagumo ha perdido su duelo. Ahora, en cuanto a qué recibe de Nagumo por ganar, no se especifica del todo, pero se deja entender que es una gran suma de puntos privados. Después de darle su premio, Ayano Kyoshi le dice: Nagumo-senpai, como te graduarás en nada, ¿puedo pedirte el favor de transmitir un mensaje? Esta extraña petición no es un mensaje para Manabu, sino para otro individuo. Dándole el papel con el nombre del recibidor, Nagumo lee el mensaje algo extrañado, y Ayano Kyoshi le dice: espero que puedas transmitirlo. Después de eso, la decisión está en manos de la otra persona. Y con esto pasamos al capítulo 7, titulado Una noche somnolienta. Esa noche, Ayano Kyoshi se despierta por un mensaje en su móvil. En él, Hiyori le dice que Yamamura ha desaparecido del cuarto, y le pregunta si podría investigar dónde está. Aunque a esta hora está prohibido salir, Ayano Kyoshi acepta su petición, y realmente no tarda mucho en encontrarla, ya que, como si de su casa se tratase, Yamamura siempre va a las máquinas expendedoras.
Encontrándose a Yamamura con una cara angustiada, Ayano Kyoshi le pregunta qué le ocurre. Hay algo que pasó en el anterior examen, algo que lleva atormentándome. Cuando nuestra clase perdió y Arisu hizo un sorteo entre los eliminados, al final quedamos yo y Kamuro. Y aunque acabé ganando, sí que Arisu quería que yo fuera la expulsada y no Kamuro. Esto era el pensamiento de Yamamura. Realmente Arisu nunca pensó esto, pero aún y con esto, Yamamura quería hablar a solas con Arisu, pero no ha tenido el coraje de decírselo. Para intentar motivarla, Ayano Kyoshi le dice: no te preocupes, Yamamura, ten valor y ve a decírselo. Si sale mal y Arisu te rechaza, me quedaré contigo atrapado entre alguna máquina expendedora y podremos hablarlo. Cuando él dijo eso, Yamamura miró las máquinas expendedoras donde se había estado escondiendo y asintió con cierta timidez. Esa misma noche, en la cafetería, Nagumo va a petición de alguien, y ese alguien no es otro que Ichika Masawa, aunque ella no le había dicho la razón. Al estar ahí a solas, le dice: ¿recuerdas lo que pasó con Takuya Yagami, verdad? ¿Sabes? Le hiciste mucho daño, Nagumo-senpai. Al oír esto, Nagumo le dice: ¿y qué pasaría si eso fuera así? Tocándose la muñeca, Amasawa susurra: ¿sabes? Creo que hoy voy a apagar mi frustración contigo. Escuchando eso, Nagumo le pregunta: ¿Takuya era tu novio o algo así? Pero ella, sin una sonrisa, le dice: para mí, era algo más que un hermano. Levantando el brazo, se prepara para atacar, sabiendo que fácilmente podría con él. Pero en ese momento, alguien da una palmada y dice: ¡suficiente, Amasawa! Ese alguien era Ayano Kyoshi. Si recordáis, el mensaje que Ayano Kyoshi le había dado a Nagumo antes era para Amasawa. Desde el inicio, notó algo raro en la actitud de Amasawa, y uniendo los hilos, vio que seguramente intentaría hacer algo contra Nagumo como venganza. Sin mostrar su habitual sonrisa, Amasawa dice: ya veo, y sin decir nada más, abandona el sitio. Y con esto pasamos al capítulo 8, titulado El coraje de seguir adelante. Por la mañana, antes de comenzar el enfrentamiento entre Ibuki, Horikita contra Masawa, Ayano Kyoshi va al vestíbulo. En él, alguien le está esperando, Sakurako Tsubaki, de la clase C de primer año. Vaya, Hashimoto me dijo que te gustaba salir por las mañanas. Veo que era cierto. Me gustaría hablar contigo. ¿Puedes acompañarme? Su mirada era algo sospechosa, cosa que hizo decir a Ayano Kyoshi: no creo que haya ninguna razón para que vengas a verme más. El examen especial que solo se da a los estudiantes de primer año ha sido cancelado. Ya no hay ningún premio por expulsarme. Sin embargo, el dinero no parecía ser algo que le importara a Tsubaki y murmura: tengo otras razones. Sin entender a qué se refería, él dice: vaya, no recuerdo haber hecho algo para que estés enfadada conmigo. Sin apartar la mirada, le responde: ¿no crees que hay más cosas de las que no te das cuenta? La gente, sin saberlo, genera resentimiento, ¿sabes? Sin saber si estaba bromeando o no, Ayano Kyoshi sigue a Tsubaki afuera del recinto. Mientras ambos pasean por la fría montaña, Tsubaki dice: ¿te gusta la nieve, senpai? Él responde: realmente ni me gusta ni me disgusta. Simplemente creo que disfruto de ver el paisaje nevado. Y le devuelve la pregunta: ¿a ti te gusta la nieve, Tsubaki? Con una voz que denotaba cierto odio dice: sí, supongo que sí. Al menos más que a ti, senpai. Agachándose a coger un poco de nieve que había en el camino, dice: cuando estás en esta escuela, estás aislado del mundo exterior, ¿verdad? Cuando te gradúes el próximo año, ¿a quién quieres ver primero? A esta extraña pregunta, Ayano Kyoshi responde mintiendo que a su familia. Pero por alguna razón, Tsubaki le insiste si hay alguien más. Y cuando él lo niega, su mirada por un breve momento se llena de odio, antes de decir: tengo otra extraña pregunta. Si tuvieras un hermano y esa existencia te hubiera sido ocultada por tus padres durante muchos años, pero de repente un día te dijeran que es realmente de tu familia, ¿podrías considerarlo como tu propia familia? Por supuesto, considerando de que es una conexión sanguínea genuina. Pensando en su padre, Ayano Kyoshi reconoce que podría existir esa posibilidad. Quizás ese hecho no me cambie en nada. Por supuesto, creo que dependerá en gran medida de la personalidad y las circunstancias de la otra persona. Asintiendo con la cabeza, Tsubaki dice: probablemente tendría sentimientos similares a los tuyos, pero si descubriera que la otra persona tiene unas circunstancias especiales y un pasado triste, sentiría el deseo de saber más. Querría estar ahí para ello.
Si hubiera una hermana que hubiera estado distante, me gustaría saber más sobre ella. Al oír eso, una sensación de intranquilidad llega a Ayano Kiyoshi. Sin darse cuenta, Tsubaki cambió la palabra hermano por hermana y rápidamente dedujo que estaba hablando de su situación personal. Pero aún no era capaz de entender de dónde salió ese odio que emanaba de ella cuando le miraba. Por más que pensara, no recordaba haber interactuado con ella de ninguna manera que pudiera generar ese odio. Ayano Kiyoshi no sabía que la chica que tenía delante era la hermana de la chica que conoció en la Sala Blanca, una niña que se acercó a él en ese infierno, pero que para él solo fue un peón más que descartó cuando se volvió inútil. Esa niña se llamaba Yuki, que en japonés se traduce como nieve. En esa fría mañana, el primer fruto de una semilla de odio que llevaba plantada años comenzó a florecer. Mientras divagaban sus pensamientos, Tsubaki le dijo: «Estoy confundida, Ayano Koshi-senpai, de esta escuela tú». Pero justo cuando estaba a punto de continuar, Horikita y Ibuki se acercan por detrás, diciéndole a Ayano Kiyoshi que es hora del combate. Tsubaki murmura: «Bueno, ya hablaremos más tarde. Hasta la próxima, Ayano Kiyoshi». Al girarse hacia Horikita y Ibuki, ve que con ellas está Kushida, quien se había enterado por lo charlatana que es Ibuki, y quería ver sangre, fuera de quien fuera. Después de darle los últimos consejos, él se separa, ya que si Amasawa los viera con él, sabría que las ha entrenado con algún plan para derrotarla. Saliendo del edificio, llega a un parque. En él se encuentra con una peculiar albina sentada en un banco, Arisu, quien dice: «Te había estado esperando, ven, siéntate». Sin perder el tiempo, Ayano Kiyoshi le dice: «Seré directo, tengo a Yamamura esperando cerca de aquí. Ella no es capaz de hacerlo, así que lo diré por ella». Algo sorprendida, escucha a Ayano Kiyoshi. Él quería que ambas arreglaran sus problemas. Después de escuchar toda la explicación de Ayano Kiyoshi, Arisu se levanta con un suspiro, pero no podía moverse. No por su físico, sino por su estado mental. La pérdida de Kamuro había sacado un lado suyo que nunca antes había visto. Todo el peso de sus sentimientos que había ignorado habían caído encima de ella al enfrentarlo y escuchar lo que pensaba Yamamura de ella. Ayano Kiyoshi, sin dudarlo, agarró su mano izquierda, mientras ella permanecía completamente desconcertada, y le dijo: «Bueno, ya que perdiste a quien eran tus piernas, solo por ahora yo lo seré, hasta que lleguemos a donde está Yamamura». Después de caminar por 5 minutos, llegaron al parque. Ahí estaba Yamamura de pie sobre la sombra de un gran árbol. Arisu levantó la mano lentamente para que notara su presencia. Ayano Kiyoshi la empujó suavemente por la espalda y la dejó que se acercara a ella. Desde este punto, a él no le correspondía inferir más. Así que se fue, mientras la nieve comenzaba a caer lentamente, concluyendo el intercambio de 3 noches y 4 días. Después de pasar el campamento de intercambio, la vida normal continuó. En los fríos días de invierno, Ayano Kiyoshi sale por la mañana de los dormitorios. De camino a la escuela, se encuentra con Horikita. «Vaya, veo que llegas puntual. Hace bastante frío, así que dime, ¿de qué querías hablar en persona?». Debido al frío del invierno, cada vez que Horikita exhalaba, una pequeña nube blanca aparecía. «Realmente no es nada muy importante. Cuando hablo contigo, muchas veces es sobre exámenes especiales o asuntos relacionados con la clase, pero a veces quiero hablar de cosas que realmente no tienen nada que ver con eso». Sin entender a qué se estaba refiriendo, Horikita lo mira con duda. Es solo Horikita que quería tener una conversación sin sentido, sin importar intereses. ¿Lo entiendes si lo digo de esta manera? Al ser compañeros de clase, tenemos oportunidades infinitas de hablar, pero ¿quién sabe por cuánto tiempo? Horikita bromea diciendo: «¿Acaso tienes miedo de ser expulsado en el examen de final de curso?». La propia escuela ha dejado claro que el segundo año ha tenido muy pocas expulsiones, y eso no puede seguir así, por lo cual los próximos exámenes seguramente tengan expulsiones de por medio. Dejando de lado ese tema tan oscuro, Ayano Kiyoshi menciona que escuchó de Kushida cómo acabó su revancha. Parece ser que aunque pelearon bien, perdieron. Algo curioso es que Horikita dice que Amasawa notó la influencia de Ayano Kiyoshi nada más comenzar la pelea, y se lo dijo, pero parecía muy feliz por esto. Horikita le pregunta: «Oye, ¿me podrías decir cuál es tu relación con ella?». Y sin pestañear responde: «Ah, ella es mi exnovia». Horikita, algo incrédula, dice: «Oye, ¿estás hablando en serio o es esto una broma?».
Sí, disculpa, fue una broma de mal gusto. Después de esta bromita de Ayano Kiyoshi, siguieron charlando un rato más, antes de separarse. En una sala de profesores, dos líderes se reúnen, Arisu y Ryuen, con los respectivos profesores de su clase. La razón de esta reunión no es otra que hablar sobre la apuesta que habían hecho en la isla deshabitada. En este examen final, donde sus dos clases se enfrentarán, el que pierda aceptará irse de la escuela voluntariamente. Aun teniendo un punto de protección, Arisu si pierde se tendrá que ir. La pérdida de cualquiera de los dos líderes hará que sus clases colapsen, pero aún así, ambos aceptan el duelo. El próximo examen especial decidirá el futuro de Arisu y de Ryuen. No hay vuelta atrás. No existe el empate, ni las segundas oportunidades. En el próximo volumen veremos la caída de una de las dos clases, en el examen final que determinará el destino de uno de los dos. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos para apoyar el canal y comentad quién creéis que ganará el duelo.